una cantidad de ceros. Ajá. Y lo que necesita el gobierno, y que ha anunciado hoy, y es la noticia del día económica y en Colombia, es que necesita el gobierno 26.3 billones de pesos. Ustedes se acuerdan, en el gobierno pasado, cuando hablaron de esa plata, lo que pasó, el anuncio de un ministro de Hacienda, don Pedro Viveros, que salió por la puerta de atrás de la Casa de Nariño. ¿Se acuerdan ustedes de esa reforma tributaria con una cifra muy parecida? Eran 24, ¿se acuerda, Pedro? Sí, señor. Alberto Carrasquilla 24. se llamaba el Alberto Carrasquilla. Que todavía cuando sale a la calle le gritan cosas, ¿no? Hoy todavía. Claro. En plena crisis de Colombia, en plena pandemia habla de eso. Pues el gobierno no está hablando de 24 como el gobierno pasado, como a algunos les fascina el retrovisor. No, está hablando de 26.3 billones. ¿Pudo con los ceros, DJ? Señor, ay no, eso es mucha plata, hola. Llegué hasta el 26.3. Hasta ahí llegué. Punto Ya 3, para allá no 26.3 tengo ni idea. billones. Recuerde, son millones de millones. ¿Por qué le digo la cifra, DJ? ¿Por qué? Para que la tenga en mente, porque vamos a hablar muchísimo de ese tema en los próximos días. Esto se llama reforma tributaria. ¿Qué quiere decir? Que los colombianos nos bajemos de esa plata en impuestos, ¿no? En lo que pagamos en impuestos para poder ajustar las finanzas públicas. Nuestra Marcela, que es la especialista en el tema económico y ya ha ido desmenuzando punto por punto la reforma, más adelante hablará y nos contará, y le preguntaremos a Álvaro y a Pedro si esto es viable, porque Marcela es la cifra del momento y se está hablando, y habló el ministro de Hacienda de eso. 26.3, sigue llenando los ceros la DJ que está hablando de proyectos como este. Entre la infidelidad y la economía, Marcelita, 26.3 billones vale la nueva reforma que acaba de anunciar el gobierno hoy. Y por supuesto, la carta de defensa del gobierno, Jorge Alfredo, de esta reforma es que no está tocando la canasta familiar. Hasta ahora, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defiende el proyecto que ha llevado al Congreso. Miguel Cardosa está con él. Hola Marcela, buenas tardes. Sí, como lo has dicho, el ministro ha defendido esta iniciativa, dice que no toca directamente los productos de la canasta familiar, pero ustedes podrían interpretar cuando él mismo también indicó que este proyecto tiene 40 medidas tributarias. Si son tantas medidas, se supone que al menos indirectamente algunas incidirían en los productos de la canasta básica. Él ha reiterado lo que ya durante el día les habíamos comentado en Blue Radio relacionado con lo de la gasolina, que va a tener un aumento a partir del 10%, del 5 al 10% desde el 1 de enero de 2026 y gradualmente llegaría hasta el 19% este IVA para la gasolina desde el 2027. Y el ACPM tendrá la misma gradualidad del 10% al 19%, pero iniciando en 2027 en 10% y desde el 2028 en 19%. Y un punto que también él mencionaba en la rueda de prensa es el incremento del IVA del 5 al 19% a los vehículos híbridos. Esto lo anunció el ministro, y otro de los puntos también populares, por así llamarlos, es lo relacionado al licor. Él dice que se va a imponer IVA al aguardiente y al ron del 5 al 19%, aumentará también al whisky, vino, brandy y otros similares. Tenemos un breve sonido donde él explica también, de acuerdo al grado de alcohol, cuánto será el incremento. Esto dijo el ministro. Para que ad valoren quede en el 30% sobre el precio final y específico de 1.000 pesos por grado de alcohol por litro. Van incrementándose 1.000 pesos por cada grado de alcohol en la bebida. Allí lo decía el ministro claramente, lo indicaba que además de ayudar en el tema fiscal, era para desestimular el consumo, no solo del licor, sino también mencionaba el tabaco y particularmente el cigarrillo, que también tendrá su incremento, es lo que ha dicho el ministro. Él dice que buscan disminuir el consumo de este tipo de productos porque también tiene una afectación al sistema de salud. Y en otros temas también él mencionaba el carácter de progresividad de estas medidas, por eso él decía que el impacto, de acuerdo a la visión del gobierno, no se iba a sentir todo al mismo tiempo porque será de manera progresiva, es decir, cada mes quizás o cada 2 meses se definirá en el marco de la discusión en el Congreso de la República. Otro punto que también llamó la atención fue la sobretasa al sector financiero. Él hablaba de retribuir en función de las necesidades sociales a los que más ganan y por eso justificaba la sobretasa al sector financiero. Y un punto también popular, les menciono,
que es el 19% a las actividades de entretenimiento y deportes, pero particularmente él hacía mención a que las entradas, por ejemplo, a un partido de fútbol o a un concierto, que tengan un valor de 500,000 pesos o superiores, a partir de ahí tendrán un IVA del 19%. Esto fue lo que dijo el ministro respecto a las boletas para actividades de entretenimiento. Aquí también hay que ser absolutamente claro, solamente se van a grabar boletas con precios de entrada superiores a 500,000 pesos. El resto de boletería se mantiene en tarifa cero, y las que superen los 500,000 pesos estarían grabadas con el 19%. Allí lo detallaba claramente el ministro, dice que esto no tendría un mayor impacto, y viendo la lista de la cantidad de recaudo por ejemplo, dependiendo del impuesto, en el caso del impuesto al consumo de conciertos y eventos del 19%, esto tendría previsto recaudar aproximadamente 110,000 millones de pesos por ese concepto. Y otro tema polémico que también llama siempre la atención es lo relacionado a las iglesias. Él aclaraba que el culto como tal, la actividad, la simple existencia de una iglesia no tendrá un impuesto adicional, sino, por ejemplo, hay muchísimas iglesias, pero hay algunas que son grandes y tienen actividades conexas a la religión, por así decirlo, tienen alguna actividad comercial, y eso sería lo que es grabado, que en cualquier país una actividad comercial tiene por lo tanto, él decía que no se trata de ningún impuesto nuevo para las iglesias, sino para las que tienen actividades comerciales adicionales. Pues ahí está, señor don Miguel, los detalles. Más adelante, Marce, seguiremos desmenuzando la reforma tributaria. Es muy importante ese punto. Ojo, 26.4 billones de pesos. Yo creo que es la más alta que hemos visto en la historia de Colombia, y sí, la más ambiciosa reforma tributaria, que yo me acuerde. Me ha tocado cubrir cuántas reformas tributarias en Colombia. Esta es la más alta, 26.3. Bueno, obviamente ha pasado el tiempo, pero 26.3 es una barbaridad, Marcela. Es la más alta, es mucho más alta que la que presentó en su momento Carrasquilla. También es mucho más alta que la que presentó en su momento este gobierno al inicio de la administración. La reforma tributaria del exministro José Antonio Campo pretendía recaudar 25 billones de pesos. Al final no pudo recaudar esa cifra porque el cálculo del gobierno no salió como estaba previsto. No, es que empiezan de todos modos a cañar. ¿Qué iba a decir, Santi? No, que está el ministro, ahí está el ministro de Hacienda de Campo. Oigan, 8 y 8, 16. Está haciendo cuentas, sigue haciendo cuentas, no le cuadran las cuentas. Ministro que tanto recuerda. Sí. Que de todos modos empiezan, ya voy a estar, empiezan a cañar, Marcela. No les va a aprobar nunca a un gobierno, a un ministro, una reforma con todo esto. Y entonces se quedan en las arandelas y en lo anecdótico, que es que los conciertos, esos son 100,000 millones. Hombre, hay una cantidad de cosas en el fondo que hay que mirar. Ya nos va a desmenuzar Marcela. Solamente para que tengan en cuenta todos, alístense que si esto pasa, la gasolina se va a disparar arriba, en Colombia. ¿Qué decía Tarso? Pero tranquilo, Jorgito, que con lo de Trementina no va a subir a la boleta. ¿Va a poner IVA? No va a subir El Trementina sigue la boleta igual. Igual, no cambia el precio. No cambia el precio de la boleta para ir a imitar. Porque es entretenimiento. Este jueves, claro, ¿no? Y después del partido en vivo, entonces ahí. Pero como es entretenimiento, entra también. No, pero no en esta. No me asustes. Pero si de aquí al jueves se aprueba la reforma tributaria, lo de Trementina, la afectación en impuestos las asume Oscar Iván. Las asume Oscar Iván, sí, señor. Así es. Graben eso. Allá vamos a estar. Partido en vivo y después el show. ¿Usted se imagina el turismo de verdad? ¿Quién va a venir aquí a tomarse una cerveza por el...? No va a ir nadie. Es para eso, porque la gente no tome licor. No, usted no. Pero la gente para que la vamos a imponer las cosas. La gente no consuma bebidas etílicas. Pero el whisky se puede. El whisky es peor que la coca. No, al contrario, dijo usted que el whisky es mejor. ¿Es peor? Que estoy un poco confundido. Sí, usted dijo eso. ¿Qué tomó? Sí. A veces me trabo yo todo. Pero bueno, en segundos vamos a desmenuzar más la reforma tributaria. Marcela, que conoce bien la economía, conoce bien va a desmenuzar la reforma tributaria y la va a desmenuzar para que sepamos cuáles serían los rubros con mayor afectación. Obviamente, ya le dije la cifra, ¿no? 26.3. Ahora el verbo del día para que lo a ver. Y no es exactamente por el tema de los oyentes de Esteban. De los cachos. El verbo es
hundir. Hundir. Uy, claro. Uy, qué rico, hijo. No, Esperancita. No, es porque estamos hablando de reformas. Sí, estamos hundidos. Se puede hundir, sí se puede hundir la reforma. Y nos hunden, Exactamente. y nos la hunden. Sí, Porque el verbo del día, no por lo que está diciendo Esperanza ni No, no. diciendo don Hundir. Esteban en el Sí, tema no. del día. No. Porque Profesor. el verbo de moda es hundir por las reacciones, Marcela, que ha tenido el anuncio de la reforma tributaria. Pues reacciones en especial de los precandidatos a la presidencia, porque esta reforma tributaria no va a ser recibida en su totalidad por el gobierno de Gustavo Petro, realmente es para su sucesor. Por eso, bien importante lo que dicen los precandidatos. Don Mateo Piñeros. Si se aprueba la reforma tributaria, algunas actividades como consumir licores y cigarrillo, apostar, tanquear, divorciarse e incluso enviudar tendrán mayores impuestos, lo que ha generado polémica en el país. La precandidata presidencial Vicky Dávila. Le pido al Congreso de la República que hunda la reforma tributaria de Petro. Esos 26 billones de pesos no son para resolver los problemas de los ciudadanos, que bastantes tienen, sino para comprar las conciencias, para comprar las elecciones. El exgobernador de Nariño y precandidato presidencial Camilo Romero apoyó la reforma. Asegura que aunque estas reformas son impopulares, han llenado de mentiras y miedo a la gente para que no se toque nunca a los megamillonarios. Desde la Fuerza de las Regiones, de la cual hacen parte exgobernadores y exalcaldes, también se refirieron a la iniciativa. El exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. La más alta en la historia de nuestro país. Y recuerdo el 2021 cuando él lideró el estallido social diciendo precisamente que iba a afectar la reforma tributaria los bolsillos de los más pobres en Colombia. Por su parte, el excontralor y precandidato Felipe Córdoba asegura que los colombianos no deben pagar de su bolsillo la improvisación y los malos manejos del gobierno. El senador liberal y precandidato Mauricio Gómez. Al gobierno de Petro lo que hay que decirle tajantemente es que reduzca el gasto público y, al contrario de aumentarlo en un 40%, invierta en las regiones de Colombia. Le devuelva el 1.7 billones de pesos que le quitó a la salud, que le devuelva los 1.8 billones de pesos que le quitó a la educación, que le devuelva el billón de pesos que le quitó al agro. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal dice que Petro mintió, pues en campaña decía que la reforma sería únicamente para los 4.000 más ricos del país. Don Mateo, gracias. Don Pedro Viveros, tiene razón los candidatos. Tienen razón los candidatos. Con esa reforma anterior, lo que se armó y quiénes lo armaron y quiénes prendieron este país a raíz de esa reforma. Y hoy está un tris más arriba, casi 2 billones de pesos más por arriba de lo que anunció en ese momento el gobierno anterior, ¿no? Entonces, que no se nos olvide el pasado, ¿no? Que no se nos olvide el pasado. Un debate muy fuerte que se va a dar sobre eso, Jorge. Claro, porque la reacción fue a ese, que no se presentó como era, ni en el momento que era otra cosa, Pedro. Pero se necesitaba esa plata. Ahora este gobierno la necesita, y si hay rechazos, si hay protestas, ¿qué? Porque la vez pasada se incendió el país, ¿se acuerda usted, Pedro? ¿No? Sí, señor, eso fue, claro. dio al traste con el ministro de Hacienda, es que se cayó el ministro de Hacienda. Y eso le dio mucha fuerza política al proyecto del presidente Petro en su Que momento. es terrible, Jorge Alfredo. Ay, me parece terrible. Yo iba a decir, espero no me cobren iba. por eso también. Claro, Entonces iba. me van a cobrar también por eso. No, señor, no se atrevan. ¿Qué tal, ah? Todo es culpa de Petro, señor. Yo se los he dicho acá. Y ahora también van a cobrar por cada vez que cante. No, señor, ¿me van a poner IVA también por eso? Es concierto, claro, 19%. Pero, ¿cómo? Pero no puede ser, mire. Claro. Gaviota, que vi a lo lejos, vuela muy alto. Me van a cobrar por eso. Ahí va su 19%, No, claro, señor. porque es un concierto, candidata. Pero claro que sí. Pero, ¿cómo así? Solamente la historia, Pedro. Y además hay que saber y tener memoria de lo que pasó siempre, para que no se nos olvide. Estos son 26.3. Ya desmenuzamos más la reforma que tiene el gobierno Petro, porque con esta música nos vamos al rollazo político de esta hora, porque siguen las movidas políticas al interior del pacto histórico de cara a la consulta interna el 26 de octubre, todos alineados para esa gran consulta para la elección de un candidato presidencial que va a tener una serie de debates previos. Todo esto ocurre, don Andrés Carmona, en medio del reclamo del presidente Petro al Consejo Nacional Electoral por no resolver la fusión del gran partido de izquierda. Rollazo político a esta hora, Carmona. El anuncio lo hizo la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro a través de su cuenta de X. Serán 5 debates regionales y 1 nacional, en el que los 10 precandidatos del pacto histórico tendrán la oportunidad de diferenciar sus propuestas ante los colombianos. Estos
fundamental, porque no solamente garantiza democracia, sino también conocimiento por parte de la ciudadanía, pero también de la militancia, de las diferencias o coincidencias que existen entre las distintas candidaturas. Esto es democracia, esto es el pacto histórico. Sin embargo, el futuro de la consulta está en veremos, por cuenta de que el Consejo Nacional Electoral aún no ha resuelto la fusión de los 4 partidos que conforman el pacto: Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista y Unión Patriótica, así como la decisión de Maíz, que buscaría entrar en esa fusión. Es por eso que el presidente Petro aseguró que al interior del Consejo Electoral hay una acción dictatorial del uribismo y sus aliados para evitar que la primera fuerza política del país participe en elecciones. Aunque el presidente no tiene en cuenta que la ponencia debe ser presentada por el magistrado liberal Altus Baquero, que en varias de las votaciones claves al interior del órgano electoral ha votado a favor de los intereses del gobierno. Ahí está, el rollazo político con el pacto histórico. Don Álvaro, le regreso con el tema del día: 26.3 billones de pesos de la reforma, la más alta en la historia, y en un pasado que hubo de 24 billones se armó lo que se armó. ¿Cómo la ven? Pero es que es distinto, Jorge. La que se armó fue porque en medio de una pandemia donde había un empobrecimiento enorme de los sectores populares, se anunció una reforma tributaria que tasaba esa era la coyuntura, ¿cierto? Sí. A la canasta familiar, a los alimentos. Entonces, pues, eso es totalmente distinto. Y que esta es de 26 billones, pero es que Iván Duque tuvo una de 7.5, una de 9 y una de 15.2. Es decir, 30 y pico billones. Esta es de 26, porque la anterior se negó. Ha pasado una de 19 billones que le trasquilaron 6. Entonces no es cierto que este gobierno esté buscando más impuestos. Juan Manuel Santos tuvo 4 reformas tributarias, una en de 8 6, años, pero en 8. Una de 6, una de 12, una de 7, que suman como 20 y pico. Entonces, el punto es que se está haciendo oposición con eso. Toda reforma tributaria es impopular, pero lo que está pasando aquí es otra vez el viejo tema. Cuando el Congreso no actúa, sino que solo hunde, pues genera estos hechos. Vamos a ver si esta vez aprendió la lección y va a sacar un presupuesto y una reforma tributaria, y si no le gusta la de Petro, la puede trasquilar, la puede cambiar, la puede reducir, la puede mejorar. Pero eso con cuenticos de que esta es la más alta de la historia, pero pues solo va una, mientras que los otros tuvieron 3. Y hasta ahora Petro va por debajo de lo que recaudó en tributarias. Pero si es la más alta de la historia, lo que pasa es que usted está sumando las otras, Álvaro. Entonces, esta es la más alta. Sí, pero depende de cómo se plantea la narrativa. Eso es para decir que no tiene antecedentes. Pero no entiendo una cosa de lo que usted está diciendo. ¿Cómo así que la reforma tributaria no implica más impuestos para los colombianos? Pues claro. El gobierno quiere clavarnos 26.3 billones de impuestos, pues claro. No, pues claro, ¿no? Pero es la canasta familiar. Es que en esta sociedad hay una gran diferencia entre los pobres y los demás. En otras sociedades es más equilibrado. Entonces aquí los impuestos tienen que ser cuidadosos de ser regresivos. Un impuesto a la canasta familiar en un momento de gran empobrecimiento como la pandemia era una locura. Solo un bárbaro como a Carrasquilla, al ministro, se le ocurre. Sí, hasta Álvaro Uribe decía: no sean locos, no hagan eso. Ahora dicen que Petro incendió el país. Lo incendió Carrasquilla con semejante barbaridad. Estas son unas circunstancias distintas. Distintas circunstancias. Ahí estamos oyendo, más adelante la seguimos desmenuzando, la reforma tributaria, que tiene razón Álvaro, era una coyuntura muy especial que vivía el país, y cómo se presentó también, don Pedro, que hablábamos ahora, lo que dice Álvaro, cómo se presentó y las razones que se dieron, pues tumbaron finalmente al ministro de Hacienda. Señor, póngame música de Barranquilla, porque está abriendo el día aquí. Pero claro. Esto estamos de perecarnaval ya. Claro, porque ya tenemos reina. Esta semana, ya tenemos reina. Ya. Y si esta semana clasificamos al Mundial, Vanessa, aquí estamos listos en Barranquilla. Que no me espera Néstor Morales a las 5.